Hola chicos, el tema de esta ocasión es integrales de línea, teorema fundamental de las integrales de línea y teorema de Green. Para comenzar este tema, ustedes ya se han familiarizado con algo que es el gradiente. El gradiente realmente, bueno, ya lo había mencionado antes, es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? A un punto en el espacio o en el plano se le asigna un vector, una fuerza, una dirección, lo que sea, ¿no? Y entonces, con los campos vectoriales ocurren cosas interesantes, como por ejemplo lo que son las integrales de línea para campos vectoriales. Las integrales de línea, ustedes las habrán visto ya antes, pero en su forma de física mecánica. El trabajo realmente se plantea como una integral de línea. ¿Y cómo se resuelve una integral de línea? Tú tienes una trayectoria r de t, de esas que vimos en el primer corte, ¿no? Y tienes un campo dado f, donde f es una función como el gradiente, igualito, no tiene nada raro. Para tú sacar una integral de línea, lo que tienes que hacer es f.r' de t. Luego, también hay otras cosas más interesantes, como ya he mencionado, un campo vectorial puede ser el gradiente. Ahora, cuando hay una función tal que su gradiente es el campo vectorial f, se le dice a esa función el potencial de ese campo. Entonces, para darse cuenta de si una función es potencial o no, se le hace el rotacional. Que el rotacional está definido como esta determinante, ¿no? Si el rotacional te da igual al vector nulo, entonces el campo es conservativo. Por lo tanto, existe una función f minúscula escalar tal que el gradiente de esa función es igual a f. Entonces, a lo que venimos sería la integral de las funciones de línea. Si tenemos una función f que sea conservativo, o sea, un campo vectorial conservativo, la integral de línea va a ser a la función potencial evaluada en el punto final, b, menos la función potencial evaluada en el punto inicial, a. Esto tiene sentido, porque como ya les había dicho anteriormente, las integrales de línea tienen mucho que ver con lo que es el trabajo en física. Si ustedes se acuerdan, una fuerza conservativa es la gravedad. Y cuando ustedes resuelven esos ejercicios de trabajo y energía, cuando se trata de movimientos verticales, a ustedes no les interesa la trayectoria como tal, les interesa el punto inicial y el punto final. Luego, en el caso en el cual la función no sea conservativa, pero se trate de un camino cerrado, porque claramente si la función es conservativa, el campo vectorial es conservativo y la trayectoria es cerrada, esa integral siempre te va a dar cero, porque recordemos de nuevo trabajo de energía, si comienza en el mismo punto donde terminaste, el trabajo neto es cero, ¿no? Entonces, el teorema de Green, que es lo que nos permite resolver más fácilmente integrales de camino cerrado, lo único que hace es que transforma esta integral de línea en una integral de área, donde n, o sea, donde f es un campo vectorial definido por mx de x de y n x de y. Aplicamos esta fórmula, nos queda una integral de área, la resolvemos y ya tendríamos tres formas de llegar a la respuesta para resolver una integral de línea. Entonces, el ejercicio 1 consiste en hallar la fuerza del campo, o sea, el trabajo que yo he realizado por esta fuerza en esta trayectoria. Entonces, como podemos ver, este campo es conservativo. Como este campo es conservativo, el resultado final nos tiene que dar igual a cero. Pero el ejercicio nos pide evaluarlos por las integrales de línea. O sea, no podemos aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. Entonces, lo que hay que hacer es parametrizar. Recordemos del primer corte cómo parametrizar, ¿no? Entonces, R1 de t, vamos a coger esta trayectoria y la vamos a partir en tres pedazos. Entonces, esta sería R1 de t, vamos a señalarlo aquí. Este sería R2 y este sería R3. Entonces, R1 de t va a estar dado por, comenzamos en el origen en 0, 0, terminamos en 1, 0. Por lo tanto, va a ser t, 0, ¿cierto? Y R' de t, que lo necesitamos hallar, va a ser igual a 1, 0, ¿cierto? Entonces, recordemos, comenzamos en 0, 0, entonces si evaluamos t en 0, nos queda 0, 0.
terminamos en 1, 0. Si evaluamos t en 1, terminamos en 1, 0. O sea que la integral iría de 0 hasta 1. Yo voy a tratar de que todas las trayectorias sean de 0 a 1, por facilidad mía. No, ustedes si quieren pueden hacerlo con los números que les dé, pero les debería dar lo mismo, no les debería dar 0 al final. Entonces, R2 de t tiene que ser igual a, comenzamos en 1, por lo tanto va a ser 1 menos t, y terminamos en 0, 1, t. Entonces, si se dan cuenta, si estamos en 0, 1,0, si estamos en 1, o sea, en t igual 1, nos quedaría 0,1. Entonces, R' de 2t, R' de 2t, sí, es igual a menos 1,1. Y luego R3 de t es igual a, sería entonces esta de acá, ¿no? Comenzamos en 0,1, o sea que sería 0,1 menos t. Entonces, comenzamos en 0,1, en t0 nos da 1, 0, 1. Terminamos en 0, 0, en t1 nos da 0, 0, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, luego volvemos, R' de t sería igual a 0, menos 1. Entonces, recordemos que una integral de línea se calcula de la siguiente forma. Entonces, tenemos el campo, ¿no? Punto R', punto por dt, en un t0 inicial a un t final. Así se evalúa. Tenemos ya R', nos falta f. Entonces, f.R1, R'(A1) sería solo x, pero x es t. Entonces la integral vendría siendo desde 0 hasta 1 de t, luego más la integral desde 0 hasta 1, ¿cierto? De 1 menos t, de menos 1 menos x, ¿sí o no? Menos x más y. Pero x es 1 menos t, entonces sería menos 1 más t, por lo tanto sería menos 1 más 2t de t. Por último, tenemos la integral de nuevo desde 0 hasta 1 de 0, menos 1, o sea, sería menos y, pero y es t menos 1 menos t, por lo tanto sería t menos 1 de t igual a 0. Entonces, vamos a resolverlo, no digamos que es 0 de 1. Entonces, integramos aquí, nos va a dar un medio, ¿cierto? Integramos aquí, nos va a quedar menos t más t al cuadrado de 0 hasta 1. Si se dan cuenta, 1 menos 1, 0. O sea que esta respuesta es 0. ¿Cierto? Ahora, por suposición, esto no tiene que dar menos un medio, pero hagámoslo de todas formas, ¿no? T al cuadrado sobre 2 menos 1 de 0 a 1. Efectivamente, sí nos da un medio, porque nos queda un medio menos 1, y eso es menos un medio. Entonces, menos un medio es igual a 0. Un medio menos un medio igual a 0. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que habría que hacer es, primero, plantear la trayectoria en términos de un parámetro t. Yo quiero que mi parámetro t vaya de 0 hasta 1 siempre. ¿Por qué? Por facilidad. Ustedes tienen a la comodidad de ustedes, ¿no? Entonces, defino las funciones vectoriales para cada trayectoria, porque de paso eso no es una trayectoria continua. Y por último, aplico la integral de línea para cada trayectoria. La suma de lo que nos dé esas integrales de línea sería el resultado final, que como es un camino cerrado y el campo es conservativo, nos debe dar igual a 0. Entonces, el segundo ejercicio
consiste en evaluar la integral de línea que nos presentan, ¿no? Que va desde la curva suave, que tiene como camino la curva suave que va desde 0,00 hasta pi medios, 3,4. Ahora bien, el ejercicio del enunciado no especifica que utilicemos el teorema fundamental de las integrales de línea, pero usualmente los ejercicios no te dicen cómo debes hacerlo, pero en este ejercicio se da la particularidad de que no te dicen la curva, no te muestran la trayectoria, por lo tanto no hay ninguna otra forma de hacer la integral que no sea aplicando el teorema. Por lo tanto, este campo es conservativo, entonces no hay necesidad de hallar el rotacional, aunque si el ejercicio no lo especifica, lo más recomendable sería hacerlo, pero ya como el ejercicio nos habla sobre el teorema fundamental de las integrales de línea, hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, el teorema fundamental de las integrales de línea nos dice lo del potencial, la función potencial, y es que este campo vectorial, que vamos a llamar F, ¿no? F mayúscula, es igual a el gradiente de una función escalar F minúscula. Entonces, ¿qué significa? Que menos seno de x, coma, z, coma, y es igual, a ver, vamos a corregir un poco que está un torcido. Z, coma y es igual a la derivada parcial de f minúscula con respecto a x, coma, la derivada parcial de f minúscula con respecto a y, coma, la derivada parcial de f minúscula con respecto a z. Entonces, aquí vamos a usar un método que se llama el método de conciliación. ¿Qué pasa? Que vamos a integrar indefinidamente alguno de estos tres términos. Vamos a escoger el seno de x por facilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno integra de forma indefinida? Ustedes saben, cuando integra de forma indefinida una función de una variable, le sale una constante c. Aquí lo que va a pasar es que va a ser una función de dos variables. O sea, esa constante se va a transformar en una función que no conocemos. Y hay que hallar a partir de las otras dos condiciones, ¿no? Entonces, tenemos que la integral de menos seno de x es igual a f minúscula, a la función como tal, que es de tres variables, ¿no? De x, y, z, ¿cierto? Si integramos esto, nos va a dar que con el integral de menos seno es coseno de x más una función, vamos a poner asterisco, de y, z es igual a f de x, y, z. Entonces, ahora vamos a identificar esta función. Ahora, esta función puede ir desde 0 hasta cualquier expresión lógica que nos puede presentar el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a derivar. Entonces, derivamos, pero esta vez con respecto a y. Si tú derivas con respecto a y, nos debería dar z. Por lo tanto, z, a ver, vamos a copiar aquí, mejor dicho, con respecto si uno deriva con respecto a y, entonces sería z es igual a esto cuando tú lo derivas, como no tiene y por ningún lado, se hace 0, a asterisco, a f' de y, asterisco, y, z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada parcial de f asterisco con respecto a y es igual a z. Por lo tanto, si nosotros integramos esto con respecto a y, nos debería dar f asterisco. Entonces, f asterisco es igual a z, y.
¿cierto? Porque ya integra directamente, ¿no? Entonces, luego hay que aplicar, reemplacemos esto aquí, ¿sí o no? Ah, bueno, más un f de z, se me olvidaba, claro. Vamos a poner f asterisco asterisco de z. Entonces, luego, ahora sí, vamos a reemplazar esto aquí, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la función original es un coseno de x, no, f, o vamos a copiar por aquí al ladito mejor, f de x, y, z es igual a coseno de x más zy más f asterisco asterisco de z. Entonces, ¿cómo determinamos este f asterisco asterisco? Con esta derivada aquí que sería y. Entonces, si derivamos con respecto a z toda esta función, nos debería dar y, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar aquí f de z, o sea, la derivada parcial de f con respecto a z, de x, y, z. Entonces, si nos damos cuenta, no, el coseno por aquí no tiene ninguna z, se hace 0, pero esto sí tiene z, se hace y, más f asterisco asterisco de z, derivado con respecto a z, obviamente, ¿no? O no debería poner f' porque es una función de una sola variable, pero bueno, da lo mismo. Igual a y. Si nos damos cuenta, esta y esta y se cancelan, ¿cierto? Entonces nos queda que f asterisco es 0. O sea, si no la integra puede ser una constante, pero realmente no nos interesan las constantes aquí. Entonces, f de z, f asterisco asterisco de z es igual a 0. Por lo tanto, el potencial f ya sin los asteriscos viene dado por coseno de x más zy. Entonces, ahora sí podemos aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos el punto final, que sería este de acá, menos el punto inicial. Entonces, sería la respuesta, no, el resultado, o sea, el valor de la integral de línea. Vamos a poner w, digamos que es trabajo, ¿no? Sería de f de pi medios de 3,4 menos f de 0,0,0, ¿cierto? Entonces, si evaluamos estos tres valores aquí, nos va a dar que el coseno de pi medios es 0, ¿cierto? 3 por 4, 12. Coseno de 0, 1. 3 por 4, 12. Menos 1, 11. O sea que el trabajo total, o mejor dicho, el resultado de este ejercicio es igual a 11. Entonces, hagamos un pequeño repaso. Tenemos esta integral de línea. No la podemos evaluar como normalmente hacemos porque no tenemos una trayectoria, un gráfico, algo que nos permite parametrizar, o ya la función parametrizada. Pero nos dicen el punto inicial hasta el punto final de lo que tenemos que integrar. Por lo tanto, sabemos que el teorema fundamental de las integrales de línea, si un campo es conservativo, que debe ser conservativo porque no podríamos hacer otra cosa, es igual al gradiente de una función escalar al cual llamamos potencial. A partir del método de conciliación, que consiste en, como esto es la derivada con respecto a x, si lo integro con respecto a x me debería dar f. Pero como estoy integrando de manera indefinida, ¿no? Son integrales sin límites, la constante, lo que vendría siendo la constante, es una función de dos variables, ¿cierto? Que es con respecto a y y con respecto a z. Si yo derivo con respecto a y,
Derivo esto con respecto a y es 0, ¿no? Derivo esto con respecto a y, me da un f con respecto a y asterisco, que es igual a z. ¿Por qué? La derivada con respecto a y es z. Por lo tanto, vuelvo a integrar esta función y me queda una función de zy más f asterisco asterisco de z, porque estoy integrando de manera indefinida de nuevo. Luego reemplazo, ¿no? Para tener ya la función completa, derivo con respecto a z, me doy cuenta que este término, o sea que este término y este término son semejantes, se cancelan, por lo tanto, f asterisco asterisco en función de, o sea, de z tiene que ser igual a 0. Luego, ya habiendo hallado el potencial, evaluamos punto final menos punto inicial. Entonces, reemplazamos en esta fórmula de acá y nos da el resultado. Listo. Entonces, el último ejercicio consiste en evaluar esta integral de línea en la región acotada por en la trayectoria, que es la frontera de estas dos gráficas, de esta figura que digo. Entonces, como es una trayectoria cerrada y ya el campo no es conservativo porque el tema trata sobre el teorema de Green, lo que hay que aplicar directamente es el teorema de Green. Entonces, el teorema de Green nos dice que si tú tienes una integral de línea f punto de r en un camino cerrado, eso es igual a la integral de área de la región que acota la trayectoria, ¿no? De m de n, que digo, de x menos de m de y por un diferencial de área. Entonces, ¿qué es n y qué es m? N es este término de acá, vamos a señalarlo. ¿Y qué es m? Este término de acá, vamos a señalarlo también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar las derivadas parciales, ¿no? Entonces, la derivada parcial de n con respecto a x es 2. Entonces, sería 2 menos la derivada parcial de m con respecto a y es 1. 2 menos 1, eso no es igual a 1, ¿no? Vamos a poner aquí integral de r de a, y eso es igual a la integral de r de a, directamente. Ahora, vamos a ver qué orden de integración nos conviene, ¿no? Como podemos ver claramente aquí una curva arriba, una curva abajo, entonces vamos a usar el de y de x. Entonces, los límites de la integral de más adentro serían iguales a x menos 1 al cuadrado menos 1 a x que va arriba. Curva de abajo, curva de arriba. Y luego los límites irían desde 0, pero como podemos ver en la figura nos lo dice, el punto de intersección es en 0 y el último punto de intersección es en 3. Entonces 0 a 3. Entonces, resolviendo la integral, ¿no?, de y de x, nos queda entonces la integral de 0 a 3 de x menos 1 al cuadrado menos 1 y por último resolvamos la integral, ¿no? Transformemos esto en términos de lo que ya nos tiene aquí inicialmente, ¿no? De 0 hasta 3 de x menos x al cuadrado más 2x igual, entonces esto es igual a la integral, de x, y esto es igual a la integral de 0 a 3 de 3x menos x al cuadrado de x. Resolviéndolo por aquí al ladito nos quedaría 3 sobre 2 x a la 2 menos x a la 3 sobre 3, ¿sí o no? Desde 0 hasta 3. Perdón. Si resolvemos rápidamente esto,
nos quedaría igual a 9 medios. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? El ejercicio nos da muchas facilidades, ¿no? Nos da los puntos de intersección, nos pone la gráfica, las curvas, todo, ¿no? Pero lo único que habría que identificar es el m y el n. Aplicamos directamente la fórmula de Green, ¿no? Hallamos las derivadas parciales de n con respecto a x, de m con respecto a y, las restamos, planteamos la integral del área, ¿no? Con los límites de integración correspondientes, resolvemos la integración y nos queda que la respuesta es 9 medios.